Cuando el reverendo Jim Jones fundó el Templo del Pueblo, en 1955, pocos podrían haber imaginado su horrible final. Este movimiento religioso progresista aumentó en popularidad y ganó el apoyo de algunos de los políticos más prominentes de San Francisco. Pero en 1977, en medio de revelaciones de lavado de cerebro y abuso, Jones se mudó con varios cientos de seguidores a establecer la comuna de Jonestown, en Guyana. Considerado un paraíso utópico, la colonia era más bien un campo de concentración. Y cuando una delegación del Congreso de Estados Unidos fue a investigar sus condiciones, Jones ejecutó su plan final. El 18 de noviembre de 1978, murieron 909 hombres, mujeres y niños tras ser obligados a ingerir veneno. Esa imagen lúgubre se ha inmortalizado desde entonces en la lengua coloquial para referirse a esa mentalidad estrecha sectaria como, se han tomado el Kool-Aid. Hoy en día, hay miles de cultos alrededor del mundo. Es importante tener en cuenta dos cosas con respecto a ellos. En primer lugar, no todos los cultos son religiosos. Algunos son políticos, de fundamento terapéutico, enfocados en la mejora personal, entre otros tipos. Y en segundo lugar, no todas las nuevas religiones son lo que denominamos cultos. Pero, ¿qué define exactamente nuestra comprensión moderna de culto y por qué la gente entra en ellos? En términos generales, un culto es un grupo o movimiento que tiene un compromiso compartido hacia una ideología extrema, típicamente encarnada por un líder carismático. Y si bien algunos cultos resultan letales como el de Jonestown o el de Heaven Heights, que terminó en el suicidio en masa de 39 personas en 1997, la mayoría de los cultos comparten características básicas. Un culto típico requiere un alto nivel de compromiso de sus miembros para con este, y mantiene una jerarquía estricta, que separa a seguidores inocentes y reclutas del funcionamiento interno. Afirma dar respuestas a las preguntas más importantes de la vida a través de su doctrina, junto a la receta requerida para cambiar, que transforma a un nuevo miembro en un verdadero creyente. Y lo más importante, utiliza tanto sistemas formales como informales de influencia y control, para mantener la obediencia de los miembros, con poca tolerancia al desacuerdo o al escrutinio externo. En base a lo anterior bien pudiera cuestionarse si algunas de estas descripciones también podrían aplicarse a las religiones establecidas en la actualidad. De hecho, la palabra cultus, del griego, originalmente describía a la persona que cultivaba la adoración a ciertos dioses mediante rituales o manteniendo templos. Pero con el tiempo, la palabra llegó a significar devoción excesiva. Muchas religiones, si no es que la mayoría de ellas, empezaron como cultos, pero con el tiempo se fueron integrando al tejido social más amplio conforme crecieron. Un culto moderno, por el contrario, separa a sus miembros del resto de la sociedad. En lugar de dar directrices para que los miembros vivan vidas mejores, un culto busca controlarlos directamente. Desde sus relaciones personales y familiares, hasta sus activos financieros y sus cambios de vida. Los cultos también exigen obediencia a los líderes humanos que los dirigen, que suelen ser personas muy persuasivas, con rasgos autoritarios y narcisistas, motivadas ya sea por el dinero, por el sexo, por el poder, por alguna combinación de las tres o por todas estas razones. Mientras que el líder de un culto utiliza su carisma para atraer seguidores, la ampliación subsiguiente actúa en un esquema de pirámide, en el que los nuevos miembros reclutan a otros. Los cultos son expertos en saber a quiénes enfocar sus esfuerzos de reclutamiento. A menudo se centran en personas nuevas en una zona, o a quienes han pasado recientemente por una pérdida personal o profesional. La soledad y la búsqueda de sentido nos hacen susceptibles hacia las personas amigables que ofrecen ambiente de comunidad. El reclutamiento puede ser sutil, y a veces demora meses establecer una relación. De hecho, más de 2/3 de los miembros del culto son reclutados por amigos, familiares o colegas del trabajo cuyas invitaciones son difíciles de rechazar. Ya en el culto, se somete a los miembros a varias formas de adoctrinamiento. Algunas de estas juegan con la inclinación natural a seguir órdenes o pautas sociales. Otros métodos pueden ser más intensos mediante técnicas de persuasión coercitiva que apelan a sentimientos de culpa, de vergüenza y miedo. Y en muchos casos, los miembros pueden someterse por deseo de pertenecer, y de alcanzar las recompensas prometidas. El ambiente de culto desalienta el pensamiento crítico, por lo que es difícil expresar dudas si todos alrededor profesan fe absoluta. El conflicto interno resultante, conocido como disonancia cognitiva, mantiene la sumisión, dado a que cada compromiso hace más doloroso admitir que hemos sido engañados.
Y aunque la mayoría de los cultos no llevan a sus miembros a la muerte, sí pueden ser perjudiciales. Al negar libertades básicas de pensamiento, palabra y asociación, los cultos atrofian el crecimiento psicológico y emocional de sus miembros, siendo este último un problema particular para los niños, quienes son privados de la adquisición de las experiencias básicas de relacionarse en sociedad y actividades normales del desarrollo. No obstante, muchos miembros de cultos encuentran la manera de salir de ellos, sea a través de la propia realización, la ayuda de la familia y los amigos, o bien porque el culto se desmorona por presiones externas o escándalos. Muchos cultos pueden ser difíciles de identificar, y para algunos, sus creencias, sin importar lo extrañas que sean, están protegidas bajo los derechos en muchos países de libertad de culto. Pero cuando entre sus prácticas hay acoso, amenazas, actividades ilegales o abuso, la ley puede intervenir. Creer en algo no debería ser a costa de la familia y los amigos. ¿Y si alguien te pide que sacrifiques tus relaciones o tu moral por el bien mayor? Lo más probable es que efectivamente te estén explotando.